De Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Gracias por venir. Gracias por invitar. Bueno, le decíamos al doctor, en estos temas usted es uno de los principales referentes de consulta, esto también hay que decirlo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, es mi obligación, es mi rol, y máxime cuando se trata de enfermedades que están teniendo repercusión internacional y que en el caso del ébola hay que seguir observando el comportamiento porque África está, digamos, muy complicada, pero en la zona del occidente, es decir, en África occidental, en realidad. ¿Sería muy difícil que llegue esto a nuestro país? Sí, pueden llegar pacientes incubando, inclusive desencadenando la enfermedad acá, eso es por los viajes internacionales, hoy en día aceleran totalmente esta posibilidad. Sí. Y además que ébola tiene un periodo muy largo de incubación, puede llegar hasta 21 días. Por lo tanto, una persona que se infectó hace 21 días puede llegar y desencadenar la enfermedad sin que durante el viaje sienta absolutamente nada. La propagación se daría de esta forma, a través de algún viaje de Nada una más, persona. es de la única forma. Bien. Y eso hay toda una alerta internacional, o la Organización Mundial de Salud se refirió específicamente al tema de viajeros internacionales. Así que hay de algún modo una prevención, una serie de protocolos que se están tratando de implementar en los países del mundo que están más comunicados con el continente africano. ¿Cómo se previene esto, doctor? Digo, para el que viaja, no sé, por ahí no tenés pensado viajar a África puntualmente, pero a algún lugar cercano, y ya el tema del contagio se puede dar también en aeropuertos, ¿no? ¿Cómo se previene? En general no creo que haya en un aeropuerto un enfermo de ébola, porque el ébola es una enfermedad muy grave. Así que no, pero digo, para el que, como el periodo de contagio son más de 20 días... No, pero durante ese periodo de incubación la persona no contagia. Solamente cuando desencadenan los síntomas, que es cuando los virus ya están digamos, saliendo del organismo humano. Así que por esa razón hay que tener hay que analizar muy bien la situación de África. En África se da porque las condiciones culturales, sociales... Así lo permiten. Claro, y además el vínculo que hay muy directo con animales silvestres y demás. En África todavía se consume carne de animales que son cazados, que han estado infectados con monos, también en algunas tribus son cazados los propios monos. También se faenan animales que están moribundos y bueno, que la gente no sabe que tienen ébola, y así es como empieza la transmisión en pequeñas aldeas y se ha ido introduciendo ya en pueblos más grandes y en ciudades capitales, por ejemplo, como ha sido en Sierra Leona o en Liberia o en todos los lugares donde está el problema, en Guinea, y ahora que se extendió a Nigeria y hay algunos casos en Sudán. Bueno, todo eso hay que entenderlo porque si no, por ahí creemos que acá vamos a tener una situación similar, y acá no existen esas condiciones de propagación. Sería muy poco probable que esto se dé. Pueden aparecer un caso en familiares directos que no se hayan dado cuenta que un paciente tenía esa enfermedad, el equipo de salud que no estuviera por ahí preparado y no hubiera adoptado las medidas de bioseguridad. Eso sería lo que pudiera pasar en un escenario fuera de este que estamos hablando de África. Doctor, y por otro lado quizás sí estamos más cerca de lo otro, ¿no? Esta fiebre nueva, la chikungunya, que además ya han habido algunos casos a nivel nacional, y uno dice, ¿por qué estamos de alguna manera un poco más expuestos a esto? ¿Por la forma en la que se contrae? Claro, bueno, esto también tiene que ver con África, como el dengue, que también es una enfermedad típicamente africana. Bueno, el chikungunya era una enfermedad conocida desde a mediados de la década del 50, ya había sido descrita por ingleses que estaban en la zona, digamos, problema, que es Tanzania, cerca del lago de Tanzania. De ahí es originaria la enfermedad, que era típica de los monos de esa zona, y donde los seres humanos, por esta práctica que tienen de contacto tan directo con los simios, adquirían esta enfermedad, y de ahí se llamó chikungunya, porque es una enfermedad que luego de cierto tiempo, en algunas personas, y sobre todo en las más grandes, produce todo un daño en las articulaciones y la persona se dobla. Entonces por eso le decían la chikungunya, la traducción en el tanzanés, en el dialecto de ellos, es la fiebre que te dobla. Por eso que uno queda, como decíamos acá en Salta, curcuncho. Claro. Doctor, ¿y es doloroso? ¿Qué síntomas? Sí, claro, esa es la característica. Es distinta que dengue, la transmite el mismo vector y otro que se llama Aedes albopictus, que es más bien rural.
Y esa fiebre chikungunya se extendió por el mundo porque hubo un cambio en el virus. Es decir, mientras estaba el virus viejo, el viejo virus, no había cambiado, estaba circunscripta a esa zona de África, vendría a ser al este africano. Pero en la medida que ese virus mutó, fue capaz de ser transmitido por Aedes albopictus, que es un Aedes que está muy difundido en el Índico, en Asia, en toda la zona digamos, de Filipinas, toda esa zona bien asiática, bien cálida de Asia, la India, y en la medida que este nuevo vector fue muy capaz de transmitir, o sea, extraordinariamente capaz de transmitir el virus chikungunya, se dispersó en forma explosiva. La primera noticia que tuvimos los epidemiólogos de esta dispersión y de esta cosa sorprendente fue cuando hubo un gran brote en la isla Reunión, que es una isla que está en el Índico, que es francesa. Y bueno, ese gran brote, fue inmenso el brote, esa isla se infectó cerca del 40% de la población, más de 200.000 casos en menos de un año. Y esa situación fue un poco tapada por la cuestión de que aparece la pandemia de H1N1, de influenza. Claro. Entonces, digamos, las noticias epidemiológicas estaban chiquititas, uno que es lector las sabía mirar y empezamos a preocuparnos y a mirar qué pasaba con la expansión de este nuevo virus. Se expandió por todo el sudeste, llegó hasta el sur de China. En el 2010 los chinos describieron toda la secuencia genómica, o sea, describieron el virus, y ahí nos enteramos de la mutante. Y a partir de ese momento, bueno, empezó la gran preocupación, al menos de los que estamos haciendo mucha enfermedad transmitida por vectores, porque sabíamos que eso iba a llegar a América, porque nosotros tenemos Aedes aegypti muy difundido y también Aedes albopictus, o sea que tenemos los dos vectores. O sea que esto podría haber o no acá, por ejemplo. Sí, sí, tranquilamente. Ya está todo Centroamérica tomado, es decir, ha sido muy rápido. Imagínense ustedes, en octubre del año pasado se reportaron los primeros casos en la isla de Saint Martín, que es una isla del Caribe muy pequeña, chiquitita. Y de ahí ya estamos, a esta altura del año, está transmitiéndose en todo el Caribe. El Salvador ha tenido una epidemia brutal, muy grande, muy importante en la propia capital. Están reportándose casos en Costa Rica, en Cuba, en República Dominicana, miles de casos. Nuestra, con el tema de dengue, que es sobre todo la zona de frontera, hay que extremar medidas entonces. Va a ser el mismo comportamiento que dengue porque la transmite el mismo vector y es mucho más transmisor de este nuevo virus chikungunya que de lo que era el dengue. Es decir, más o menos se sabe que tiene una capacidad vectorial del 96%, es decir, quiere decir que se aíslan de cuando se estudian esos mosquitos, que la cantidad de partículas que eliminan por la saliva al picar tienen una potencia infectante del 96%, es decir, que son enormemente transmisores de este nuevo virus. ¿Se cura? Es una enfermedad para la que no hay vacuna, el organismo solito Virósica. Se defiende, Ajá. claro, pero dura 10 días. ¿puede llegar a ser tan compleja como un dengue hemorrágico, por ejemplo? No, porque en realidad, en realidad lo que se ha visto es que es más, digamos, más letal en la intraútero, o sea, puede producir la defunción fetal, eso es un serio problema desde el punto de vista materno-infantil. Y después en el otro extremo de la vida, cuando se trata de personas que ya tienen comorbilidad previa, es decir, personas ancianas con problemas de salud previos, sobre todo de tipo cardiópatas y personas que han tenido discrasia sanguínea, ese tipo de cosas, sí se ha visto mortalidad. En realidad lo que tiene chikungunya es más la tendencia a cronificarse. Y esto hay un trabajo muy reciente de los franceses, que son los que han avanzado más en la cuestión clínica, porque a ellos los afectó en la isla de Reunión. Han publicado dos trabajos muy importantes y uno que es realmente básico y elemental, que explica por qué las personas se dañan en sus articulaciones, y es porque ellos han aislado ya y han cultivado los virus, se alojan en determinadas células de la articulación, es decir, permanecen ahí, nos infectamos, nos curamos de casi todo lo que está circulando, pero hay un nido que quedan en las articulaciones, y a partir de ahí eso vienen las reagudizaciones, y esto de el famoso nombre de la fiebre que te dobla, es porque en realidad se va produciendo un daño permanente en las articulaciones, y eso es lo que hace que la articulación se dañe y termina afectando a las personas totalmente mayores. ¿Alguien que tuvo dengue también le puede tocar esto, tener esta fiebre? Inclusive podemos tener como el vector, en el caso nuestro de Aedes aegypti, el único que tenemos en nuestra provincia, puede transmitir las dos enfermedades a la vez. Claro, oh, Dios. Entonces, nosotros estamos
digamos, de algún modo preentrenado, ya tenemos bastante gimnasia en el manejo de este vector a través de lo que aprendimos combatiendo el dengue. Así lo que hay que hacer es profundizar mucho ese trabajo y eso es lo que estamos tratando de hacer comprender, sobre todo a los responsables más concretos que tiene la lucha contra el dengue, que son los intendentes municipales y todos sus equipos, para que todos los, digamos, las licencias que de algún modo nos tomamos, por ahí no hacer el descacharrado a tiempo, no informar a tiempo, no hacer las cosas realmente con mucha prolijidad. Bueno, ahora esa licencia no las vamos a poder tomar. ¿Ya estamos trabajando en Salta por esto? Sí, no se deja de trabajar nunca en dengue, nosotros trabajamos todo el año, pero siempre hay cosas que corregir y yo creo que ahora ya no vamos a poder postergar, patear para adelante esta corrección. ¿Cómo qué, doctor? A veces no se hacen, digamos, por ejemplo, avanzamos mucho cuando teníamos muchísima infestación, nosotros hicimos nuestros primeros grandes relevamientos de cuántas casas tenían las larvas del mosquito en sus patios. Llegaba al 80% en el año 2000, 2001. Una barbaridad. Claro, era prácticamente, eso era el paisaje, digamos. Bueno, ahora estamos en el 10%, en promedio. Eso hace que ese 10% nos permita de algún modo ser exitosos cuando tenemos que bloquear los casos de dengue, es decir, ese porcentaje. Ahora, con un vector que es mucho más transmisor del virus en este caso, no nos vamos a poder dar ese lujo de tener 10% de casas infestadas. Vamos a tener que bajar al 1% como mucho. Doctor, a la gente le decimos que ese es el desafío. La pelea en el patio. Bien. Doctor, a la gente le decimos que las medidas son exactamente las mismas para combatir el dengue. Las mismas. Bien. En piel, repelente y después en la casa, descacharrado, no dejar agua servida por el lugar. Eso es clave, la gente tiene que aprender a usar los repelentes, hay repelentes que tienen probada eficacia, cuando uno se mueve a lugares donde sabe que hay transmisión, por eso siempre nosotros estamos diciendo en qué lugares hay brotes y demás, para que la gente sepa que hay que usar repelentes. De hecho, yo vivo trabajando en brotes de dengue, jamás me pesqué un dengue porque siempre uso repelente. Claro, o sea, hay que acostumbrarse. Hay que acostumbrarse a usar repelente. Y hay que tener el patio impecable en el sentido de ordenado. Yo no digo limpio porque limpio es una cuestión de sobre todo si está al aire libre. Hay que tener siempre el patio ordenado y ser muy prolijo en la verificación de que no haya criaderos. Los criaderos no solamente son las cubiertas o las macetas, los criaderos pueden ser, por ejemplo, hasta donde le damos el agua a los perros, ¿no? Todo. Y además ahora estamos relevando, desde hace ya el segundo año consecutivo, estamos relevando todo lo que se relaciona con los pozos negros, las cámaras sépticas, todo lo que es el saneamiento básico de cada pueblo. Y para que se den una idea, llevamos 80.000 casas relevadas hasta hace 10 días atrás y teníamos 23.000 pozos ciegos en ese relevamiento. Estoy hablando de los 27 municipios de alto riesgo de la zona problema. Esto habla que todos esos pozos son criaderos y son reservorios del vector. Y la inmensa mayoría de ellos no tiene barreras contra mosquitos. Por ejemplo, tiene el respiradero, que lo tiene la cámara séptica y el pozo también, están normalmente abiertos sin ninguna malla metálica que impida que los mosquitos entren, desoven, salgan. Bueno, ese trabajo hay que hacerlo. Porque eso es lo que mantiene activa a las poblaciones en esta época que hace frío. Porque si no, no hay mosquitos. Los mosquitos están descansando guardaditos dentro de los pozos. Entonces esas son las cosas que tenemos que mejorar y que aprender entre todos. Porque en realidad el drama de estas enfermedades, del dengue, la chikungunya, siempre ha sido el patio de la vivienda humana. Tan claro, doctor, con respecto a esto. Muchísimas gracias por venir. No hay por qué. Muchas gracias, siempre es un placer. Bueno, al contrario. Bueno, que tenga un buen comienzo de semana. Ahí van una cajita de alfajores para la mañana. Muy bien, lo vamos a disfrutar. Muchas gracias. Muy bien. Pausa, rapidísimo. Se viene en un ratito el móvil Cocinamos.